¿Cómo están ustedes? Feliz de acompañarles hoy que estamos iniciando esta serie Errores Financieros. Feliz de acompañarles hoy que estamos iniciando esta serie Errores Financieros. Hace algún tiempo, estaba realmente recién casado cuando Aura y yo comenzamos a chocar en nuestra manera de manejar las finanzas y comencé a buscar consejo y comencé a buscar algunos recursos de cómo podíamos manejar nuestras finanzas familiares y me encontré con Conceptos Financieros Crown y sus recursos y sus consejos basados en la Biblia sobre el manejo de las finanzas familiares. Luego entonces llegó con nosotros un administrador llamado Fran González, es mi amigo cercano, y Fran también venía, estudiando los principios bíblicos a través de conceptos financieros, y entonces establecimos un grupo de apoyo relacionado con el manejo de las finanzas familiares que hasta hoy permanece dentro de los recursos que ofrecemos, dentro de los programas que ofrecemos. Pero cuando me sentaba con Fran para hablar acerca de algunas personas que requerían apoyo, debido a mi, apoyo por errores financieros que estaban cometiendo, por crisis en las que estaban sumergiendo a su familia, por problemas relacionales. El dinero puede separarnos de otras personas. El asunto de cómo manejamos el dinero puede llevarnos inclusive a involucrarnos en actos de corrupción, a mentir, a estafar a otras personas, aunque difícilmente uno dice soy un estafador, pero para el otro, si acordaste pagarle en un tiempo determinado y luego no lo hiciste, el otro siente que le mentiste. Entonces cuando hablábamos acerca de este tipo de situaciones que se estaban presentando con gente cercana a nosotros, esa gente que es parte de esa familia extendida que sentimos en la comunidad de fe, yo me iba a asuntos prácticos. Los asuntos prácticos es, debe tener más cuidado de sus ingresos, debe establecer un control de gasto, debe planificar a futuro. Sí, me iba a los asuntos prácticos. Y Fran siempre me detenía y me recordaba: recuerda que el corazón de los errores financieros es un asunto del corazón. Si no cambia lo que está dentro, no importa si aplica todo esto del control de gasto, planificación a futuro, ahorro, el corazón seguirá inclinándose a la misma forma de manejar el dinero. Y aquí recuerdo lo que un día escuché y me impactó. La manera como manejamos nuestro dinero es una expresión externa de nuestra condición espiritual interna. Y de eso vamos entonces a estar hablando durante esta serie. ¿Has cometido errores financieros? ¿Has tropezado con el asunto de las finanzas? Yo conversaba con alguien esta semana y me preguntaba, con una pareja esta semana, y ellos me preguntaban: ¿todo el tiempo tenemos que luchar con las finanzas? ¿Tenemos que luchar todo el tiempo con esto de no nos alcanza? Tenemos deudas que prometimos pagar y finalmente no hemos pagado.
Todo el tiempo tenemos que luchar con qué hacer. Reducir gastos, sí. ¿Y hasta dónde vamos a apretarnos? Ampliar nuestros ingresos, pero ¿de qué manera? ¿Estás listo para trabajar en este asunto? ¿Listo? A ver, veamos aquí. Hoy vamos a hablar en errores financieros de egoísmo, codicia y malversación. Creo que entendemos egoísmo, creo que entendemos codicia, pero a lo que finalmente conlleva malversación. ¿Qué es malversación? Es cuando tú eres encargado de administrar un recurso financiero y lo destinas a algo diferente a lo que se te encomendó. Tú tienes autoridad sobre el manejo de estos recursos y los desvías a algo diferente para lo que debía ser destinado. En toda América Latina y principalmente en uno de los países más corruptos de América Latina, al norte de la América del Sur, escuchamos muchos escándalos de malversación de fondos, ¿no es cierto? Mucho. Y es considerado un delito grave. ¿Será que tú y yo hemos incurrido en malversación? ¿Será que hemos ido del egoísmo a la codicia y de la codicia a la malversación? Vamos a hablar hoy de alguien, quiero contarte una historia de alguien que quizás representa la primera persona de la que se registra su caso en la Biblia y en la historia en general, que incurrió en malversación y malversó los recursos de Dios. Esta persona es Acán y su historia aparece alrededor del año 1400 antes de Cristo o 1280 antes de Cristo, dependiendo de cómo se cuente la historia. Lo que ocurre con Acán ocurre cuando Josué, quien toma la dirección del pueblo de Israel en la antigüedad, va a conquistar la tierra que Dios les ha entregado, la tierra de Canaán. Ellos han atravesado el Jordán por la intervención milagrosa de Dios. Dios ha detenido la corriente del Jordán para que ellos pasen, todo un pueblo, 2 millones de personas, y ahora se consiguen con la ciudad más imponente, Jericó, la más imponente de la tierra de Canaán. Jericó es una ciudad amurallada. Algunas partes de la muralla que rodeaba esta gran ciudad, piensen, es muy antigua. Algunos piensan que es inclusive la ciudad más antigua de la que se tiene algún registro arqueológico. Algunas partes de la muralla medían hasta 7,5 metros de altura y 6 metros de ancho. Y desde esa muralla se podía divisar toda la región alrededor. Así que era al mismo tiempo una torre de vigilancia. Se consideraba impenetrable. Pero si tú recuerdas lo que ocurrió, de la misma manera Dios intervino. Y los muros que rodeaban la ciudad, que protegían la ciudad, fueron derribados. Por eso, los hombres de Israel entraron para conquistarla. Comenzamos entonces a leer esta historia en Josué en el capítulo 6. Jericó y todo lo que hay en la ciudad,
deben ser destruidos por completo como una ofrenda a Dios. Esas son instrucciones que Josué está dando al pueblo de Israel. Esta ciudad va a ser destruida por completo como una ofrenda al Señor. ¿Sabes? Es la primera ciudad que conquistan y hay un principio que está en el corazón de Josué. Y es que lo primero pertenece a Dios. Lo primero pertenece a Dios. Lo primero y lo mejor de nuestras vidas pertenecen entonces al Señor. Alguien ha dicho que Jericó quedaría allí como un gran escombro, de tal manera que se convirtiera en un monumento que testificara del poder de Dios, para que la gente cuando pasara y viera las ruinas de esta gran ciudad se preguntara, ¿qué fue lo que pasó aquí? Y alguien contara, el Dios de Israel hizo esto. Así que, sigue diciendo el versículo 18, no se queden con ninguna cosa que esté destinada para ser destruida, pues de lo contrario ustedes mismos serán destruidos por completo y traerán desgracia al campamento de Israel. Wow, aquí hay una advertencia seria. Está diciendo, este recurso que ven como una gran ciudad, sabes, en la antigüedad si conquistabas una ciudad, reedificabas esa ciudad. Al fin y al cabo tenías toda una plataforma para reedificar sobre esa plataforma, podías reconstruir con los mismos escombros y de nuevo establecer los muros de protección de la ciudad. Igualmente tenías todo el sistema de cañerías, por así decirlo, de desagües ya en esa plataforma de la ciudad. Por eso una ciudad cuando era conquistada, aunque fuera destruida, luego era reedificada. Pero Dios dice, no, me pertenece. Esto que tú puedes ver como un gran recurso, como un recurso valioso, material o financiero, me pertenece. No se queden con ninguna cosa. Así que si nos quedamos con esto, sería apropiación indebida. ¿No es cierto? Todo lo que esté hecho de plata, de oro, de bronce y de hierro pertenece al Señor. Y por eso es sagrado. Así que colóquenlo en el tesoro del Señor. Si todos estos recursos, vamos, en la antigüedad cuando un ejército conquistaba una ciudad, este tipo de recursos era el botín de guerra. Y el botín de guerra se utilizaba como pago a los soldados. Pero Dios dice no. En este caso no va a ser así. Y luego sigue diciendo, cuando el pueblo oyó el sonido de los cuernos de carnero, gritó con todas sus fuerzas. De repente los muros de Jericó se derrumbaron y los israelitas fueron directo al ataque de la ciudad y la tomaron. Luego los israelitas quemaron la ciudad y todo lo que había en ella. Solo conservaron las cosas hechas de plata, de oro, de bronce y de hierro para el tesoro de la casa del Señor. En esa ocasión, Josué pronunció la siguiente maldición. Y aquí hay una autoridad que de parte de Dios dice, estas son las consecuencias que los alcanzarán si ustedes desobedecen. Y sabes, eso es precisamente una maldición. Es una consecuencia muy dañina, muy destructiva, muy dolorosa, que te persigue debido a la desobediencia. Y dice que la maldición del Señor caiga sobre cualquiera que intente reconstruir la ciudad de Jericó. A costa de su hijo mayor pondrá sus cimientos y a costa de su hijo menor pondrá sus puertas.
¿Ustedes saben que esta maldición se cumplió? Y cuando lees lo que ocurrió, 750 años después, te encuentras con algo que te sorprende. Un rey llamado Hiel reconstruye la ciudad de Jericó. ¿Y sabes lo que pasó? Cuando él comenzó a echar los cimientos, su hijo mayor murió. Y cuando ya terminó de reedificar la ciudad y colocar las puertas, su hijo menor murió. De hecho, algunos piensan, en realidad, en la medida en que reedificaba la ciudad, cada uno de sus hijos murió, desde el mayor hasta el menor, de tal forma que Hiel no tuvo descendencia. Y estas palabras se cumplieron. Pero volvamos al relato. Vayamos ahora al capítulo 7, desde el versículo 1. Sin embargo, Israel desobedeció las instrucciones sobre lo que debía ser apartado para el Señor. Y un hombre llamado Acán había robado algunas de esas cosas consagradas, así que el Señor estaba muy enojado con los israelitas. Acán era hijo de Carmi, un descendiente de Zimri, hijo de Sera de la tribu de Judá. Así que está muy bien identificado. Solo que a mí me sorprende, es Acán el que ha robado algunas de esas cosas consagradas. Sin embargo, dice Israel, todo el pueblo desobedeció. Y uno piensa, ¿cómo es que todo el pueblo desobedeció cuando es un solo hombre el que ha robado esas cosas? ¿Sabes? Hay algo de la desobediencia y del pecado que se nos hace difícil entender. Y es que el pecado es individual, pero al mismo tiempo colectivo. Y aunque esto nos parezca injusto, lo vemos una y otra vez en nuestra sociedad. Una persona peca y muchas veces toda una familia es afectada. Una persona falta contra Dios o contra las personas a su alrededor y toda una comunidad es afectada. Así que dice el versículo 8, estas son palabras de Josué. Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel tuvo que huir de sus enemigos? Mira, ellos han conquistado Jericó, la gran ciudad. Ahora siguen en su conquista a la próxima ciudad que se llama Jai y son derrotados. Y Josué no entiende qué está ocurriendo. Entonces dice, pues cuando los cananeos y todos los demás pueblos de la región oigan lo que pasó, nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la faz de la tierra. Y entonces, ¿qué pasará con la honra de tu gran nombre? Pero el Señor le dijo a Josué, levántate, porque estás ahí con tu rostro en tierra. Sabes, esta es una de las cosas que más me sorprende cuando muchas veces leo esta historia. Y es que a veces nosotros estamos orando y Dios dice, ya. Sabes, Dios quiere que oremos. Pero a veces si solo oramos, Dios dice, deja de orar. Es hora de que te levantes y actúes. Es hora de que hagas algo. Porque muchas veces solo oramos. Pero si yo no actúo coherentemente con mis oraciones pueden ser hipocresía. Israel ha pecado y ha roto mi pacto. Robaron de lo que les ordené que apartaran para mí. Y no solo robaron, sino que además mintieron y escondieron los objetos robados entre sus pertenencias. ¿Te das cuenta de nuevo la connotación de cómo el pecado individual afecta colectivamente? Por esa razón los israelitas
huyen derrotados de sus enemigos. Ahora Israel mismo será apartado para destrucción. No seguiré más con ustedes a menos que destruyan esas cosas que guardaron y que estaban destinadas para ser destruidas. Créanme, la primera vez que yo leí conscientemente esta historia, era un muchacho joven de unos 19, 20 años. Y estaba leyendo esta historia con mi novia en un tiempo que nos reuníamos para orar en las mañanas en casa de su mamá. Y cuando leí conscientemente esta historia, me impresionó. Y hasta hoy me sigue impresionando. La primera vez que leímos esta historia, lloré. Versículo 19. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria al Señor, Dios de Israel. Di la verdad, confiesa, dime lo que has hecho, no me lo escondas. Acán respondió: es cierto, he pecado contra el Señor, Dios de Israel. ¿Sabes? Acán escondió esto, y a pesar de que Josué está confrontando al pueblo, Acán no confiesa. Tiene que ser descubierto. Y una vez que es descubierto, porque Dios muestra que es Él quien ha robado esas cosas que pertenecían a Dios, que debían ser una ofrenda a Dios. Entonces es ahí donde finalmente admite entre el botín, y mira lo sincero que ahora está haciendo. Entre el botín vi un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro que pesaba más de medio kilo. Los deseaba tanto que los tomé. Está todo enterrado debajo de mi carpa. La plata la enterré aún más profundo que el resto de las cosas. Y este es el camino hacia la malversación de aquello que pertenece a Dios. Vi desde mi egoísmo. Deseaba tanto, deseé. Eso de desear tanto se le llama codicia y está conectado con nuestra avaricia. Tomé es apropiarme de lo que no me pertenece. Enterré es ocultar. Y este es el camino que tú y yo muchas veces hemos seguido. Vi, deseé, tomé, enterré. Entonces tomaron las cosas de la carpa y se las llevaron a Josué y a los israelitas. Luego las pusieron sobre el suelo en la presencia del Señor. Después Josué y todos los israelitas tomaron a Acán junto con la plata, el manto, la barra de oro. También tomaron a sus hijos e hijas, su ganado, sus asnos, sus ovejas, sus cabras, su carpa y todo lo que él tenía, y los llevaron al valle de Acor. Luego Josué dijo a Acán: ¿por qué nos has traído esta desgracia? Ahora el Señor te traerá desgracia a ti. Entonces todos los israelitas apedrearon a Acán y a su familia y quemaron sus cuerpos. Apilaron un montón de piedras sobre Acán, las cuales siguen allí hasta el día de hoy. Por eso desde entonces el lugar se llama Valle de la Desgracia. Así el Señor dejó de estar enojado. Y la primera vez que leí eso, imaginándome esa familia,
Acán, sus hijos, sus hijas, sus nietos. Lloré. Las consecuencias fueron realmente trágicas y dolorosas. Ser testigos de una ejecución pública definitivamente es una experiencia dolorosa, pero por una buena razón la Biblia registra en detalle cómo Acán y su familia pagó el precio más alto por este pecado. Y es como que Dios nos sigue recordando, ¿sabes? La paga del pecado es muerte. No siempre Dios actuó de esa manera. Luego sigues leyendo la Biblia y quizás no hay una cosa tan contundente como esta. Pero Él está marcando ¿sabes? Él está marcando un principio, Él está marcando un hito. Él está llamando la atención sobre toda esta nación. Ahora que les entrego la tierra que les prometí, quiero que entiendan este asunto. La razón es que Dios quería que las futuras generaciones recordaran esta historia para que no cometieran el mismo error, para que no cometieran el mismo pecado. Vamos entonces a ir más de cerca en esto que hemos llamado los pasos de la malversación. ¿Cuál es el primer paso? A ver, ¿puedes decirlo conmigo? Vio. Pero vio con un sentido de merecimiento egoísta. ¿Y sabes cuál es este sentido de merecimiento egoísta? Cuando ve el manto babilónico, cuando ve las monedas de plata, cuando ve el lingote de oro, ¿qué piensa? Me lo merezco, me lo merezco. Yo soy un soldado, al fin y al cabo yo también estoy participando en esta batalla. ¿Acaso no se ha dicho que los soldados merecemos parte del botín? Dilo conmigo, a ver, dilo conmigo. Me lo merezco. ¿Cuántas veces tú y yo no hemos pensado así? Desde nuestro egoísmo. Y esa forma egoísta de ver la vida nos lleva a pensar solo en nosotros mismos y en lo que podemos obtener. ¿Sabes cuántas veces tú y yo solo estamos pensando en nosotros mismos y en lo que podemos obtener? Nos lleva a irrespetar a los demás. Nos lleva a valorar más las cosas materiales que las relaciones personales. ¿Sabes? Pablo advierte acerca de eso y habla a los creyentes filipenses. Y en el capítulo 2, el versículo 3 de su carta que les escribe dice: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Al fin y al cabo, el impulso último del pecado, ¿sabes cuál es? Nuestro egoísmo. Me lo merezco, me lo merezco. Y el Señor nos está diciendo: no trates de impresionar a nadie. Sabes, muchos de nuestros errores financieros los cometemos porque estamos comprando cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos, con dinero que mañana vamos a necesitar para impresionar a gente que no se interesa en nosotros. Considerando a los demás como mejores que ustedes. Y sabes, en nuestro egoísmo no estamos considerando al otro.
interesarse en los demás. ¿Sabes? Nuestro egoísmo nos lleva a no interesarnos en otros, a gastar todo en nosotros mismos. Esa es la actitud que tuvo Cristo Jesús. ¿Saben? Las personas que han hecho un verdadero cambio en este mundo, no son aquellas que han retenido más para sí mismos. Las personas que hacen un verdadero cambio en este mundo son aquellas que dan más para otros. Ante la trampa del egoísmo, rindamos nuestros deseos de obtener siempre lo mejor para nosotros. Tú y yo, recuerda nuestra inclinación. ¿Sabes? Nuestra inclinación natural es una inclinación egoísta. Por cierto, esto es difícil de reconocer en el espejo. Yo no me miro en el espejo y digo, soy un egoísta. No quiero decir eso. Yo pienso que soy desprendido, ¿no es cierto? ¿Acaso no crees tú lo mismo? Pero en realidad, si soy honesto conmigo mismo, sé que mi inclinación es: me lo merezco para mí. Por eso constantemente debo rendir mis deseos de obtener siempre lo mejor para mí mismo. ¿Lo necesitas tú también? Y no hay manera, a menos que abraces a Cristo por la fe y le digas: cambia mi corazón, quiero ser como tú. Segundo paso, ¿recuerdan primer paso? Vio. Segundo paso, codició. Y esto tiene que ver con avaricia. Y sabes, se entiende la codicia como el deseo vehemente de poseer y disfrutar cosas materiales sin prestar atención alguna a las leyes de Dios o de los hombres. De esa manera se entiende la codicia. Uno de los mandamientos dice: no codicies la casa de tu prójimo, no codicies la esposa de tu prójimo, ni a su siervo, ni a su sierva, ni a su buey, ni a su burro, ni a ninguna otra cosa que le pertenezca. Así que podemos codiciar cosas, podemos codiciar posesiones, podemos codiciar inclusive relaciones. Pero la codicia más frecuente tiene que ver con cosas materiales. ¿Alguna vez has sentido eso? Yo he sentido eso. ¿Por qué lo tiene y yo no? Piensa cuántas veces ves lo que otro tiene y comienzas a compararte. ¿Qué se despierta en ti? Piensa cuántas veces buscas retener más de lo que realmente necesitas. Estoy diciendo necesitar realmente, y no estás compartiendo con nadie. Entonces ahí viene la avaricia. Ahora, en el caso de Acán, se trató de codiciar lo que pertenecía a otra persona. ¿Y esa otra persona era quién? Dígame quién era esa otra persona. Dios mismo. Finalmente, nosotros codiciamos lo que pertenece a quién. Diariamente. Y directamente la codicia está relacionada entonces con la avaricia.
Y entonces comenzamos a priorizar lo material por encima de nuestra relación con Dios. Y nuestros pensamientos y acciones revelan nuestras prioridades y revelan nuestra fidelidad. No es lo que yo diga que son mis prioridades, son mis pensamientos y mis acciones lo que en realidad lo determinan. No es lo que yo diga lo que es un reflejo de mi fidelidad. No, mi fidelidad está reflejada en mis pensamientos y en mis acciones. Somos culpables de un pecado grave cuando nuestro deseo de adquirir dinero y posesiones es mayor que nuestro deseo de amar y obedecer a Dios. Primera de Timoteo 6. El apóstol Pablo está hablando a este hijo en la fe llamado Timoteo, un joven pastor, y le dice: pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y en la destrucción. Piensa esto: si mi deseo de obtener más y más se desenfrena, voy a caer en tentación. Voy a ser atrapado por deseos necios y dañinos. Y voy a terminar en ruina y destrucción. Ruina financiera, puede que no. Pero ruina familiar, muchísimas veces lo vemos una y otra vez. Ruina matrimonial, muchísimas veces. Solo voy detrás del dinero. Se me olvidan las personas más importantes en mi vida. A ver, y sigue diciendo el apóstol Pablo: pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe y han causado muchas heridas dolorosas. Finalmente, esto nos va a desviar de nuestra fe. Y me impresiona que dice: se han causado muchas heridas dolorosas. Esto es como autolacerarnos. ¿Se imaginan eso? Tomarías un puñal y comenzarías a atravesarte con él. Y es lo que ocurre. ¿Quieres establecer algún control a la avaricia? Aquí algunos consejos. No vamos a profundizar en ellos. Examina tu deseo y pregúntate: ¿esto que quiero es una necesidad real? ¿O solo lo quiero aunque no lo necesito? O solo lo quiero y estoy dispuesto a pagarlo con dinero que mañana voy a necesitar. O solo lo quiero para impresionar a alguien más. Ore y pídale a Dios mayor claridad. ¿Alguna vez has orado en relación con alguna adquisición, alguna compra, algún impulso hacia lo material? Busque el consejo. Sí, busca personas maduras espiritualmente. Ese tipo de personas que se contentan con lo que tienen, que disfrutan de lo que tienen con sencillez. ¿Sabes cómo es disfrutar lo que tenemos con sencillez? Cuando dejamos de gastar más de lo que nos ingresa. Y tú dirás: ¿y cómo uno puede gastar más de lo que le ingresa? Endeudándose, quedándole mal a la gente, mintiendo, aprovechándome.
Asegúrate de que tu satisfacción en Cristo no será desviada. ¿Será que ya no encuentro satisfacción en Cristo sino en cosas materiales? Basar nuestra seguridad en el dinero es construir nuestra vida sobre un terreno inestable. ¿Puedes repetir eso conmigo? Vamos, todos. A ver, basar nuestra seguridad en el dinero es construir nuestra vida sobre un terreno inestable. Y no nos damos cuenta de eso. Así que Pablo sigue diciendo en el versículo 17, enséñales a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero, el cual es tan inestable. Deben depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que los disfrutemos. Y me gusta esto. Voy a basar mi confianza en Dios. Voy a recordar, confiar en el dinero es como construir una casa sobre un terreno inestable. Y decido conscientemente confiar en Dios. Y confiando en Dios, disfrutar de lo que tengo. Disfrutar de lo que tengo. No es tener todo lo que quieres, es querer todo lo que tienes. Y esa es una gran diferencia. Y esa es una diferencia que te lleva a vivir con un sentido de abundancia. ¿Sabías eso? Esa pequeña diferencia te hace vivir con un sentido de abundancia. Y sigue diciendo Pablo, diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. Las riquezas y el orgullo generalmente van tomadas de la mano, y cuanto más rica es una persona o cuanto más tenemos en comparación con otras, más tentados estamos a caer en el orgullo, más tentados estamos a mirar a quienes nos rodean como si nosotros fuésemos superiores a ellos, cuando tengo más que el otro. Así que el antídoto contra la avaricia es poner toda nuestra confianza en Dios. Sí, al reconocer a Dios como la fuente que suple todas y cada una de nuestras necesidades, allí vamos a disfrutar realmente lo que tenemos. Y esto es lo que nos lleva a estar contentos con lo que tenemos. Y ese es un principio de la vida cristiana. Así que las posesiones de las riquezas implican una gran responsabilidad. Las posesiones de riquezas implican una gran responsabilidad. ¿Alguna vez lo viste así? Es decir, si yo reconozco a Dios como la fuente, Él es el dueño. Y si Él es el dueño, ¿qué soy yo? Solo un administrador. Ahora, ¿qué porcentaje de tu dinero estás usando para hacer el bien? ¿Qué porcentaje de tu dinero estás usando para hacer el bien? Y sigue diciendo, de esa manera al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro, a fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera. Wow, a mí estas palabras hay que tomarlas y aprendérselas de memoria y enmarcarlas, porque está diciendo experimentar lo que es la vida verdadera. ¿Cómo podemos experimentar lo que es la vida verdadera? Acumulando nuestro tesoro como un buen fundamento para el futuro. ¿Cómo lo hacemos? Al compartir lo que tenemos. Aún si no tenemos riquezas materiales, podemos ser ricos en buenas obras. Créame, nadie es tan pobre como para no dar nada.
a alguien más necesitado. Nadie es tan pobre como para no dar nada a alguien más necesitado. Hay ricos tacaños y hay pobres tacaños también. ¿No es cierto? No importa entonces cuán pobres seamos, siempre tendremos algo para compartir con alguien. Entonces, ante la trampa de la avaricia, reconozca a Dios como su fuente y aprenda a disfrutar lo que tiene. Quiero hacer énfasis en esto porque hará toda una diferencia. Luego entonces, ¿qué dice? Se apropió. ¿Recuerdan lo primero? Vio, luego ¿qué hizo? Codició y luego ¿qué hizo? Se apropió. Y aquí es cuando la malversación se consumó. Eso es cuando la malversación se consumó. Quiero decirte esto. Tú y yo pensamos, yo no soy como Acán, pero yo sí. De manera descuidada, podemos convertirnos en culpable de malversación. Y aquí una pregunta profunda. ¿De cuánto de lo que pertenece a Dios te estás apropiando? Quiero que pienses en esto. ¿Entrarías tú a las oficinas administrativas y tomarías lo que se ha colectado como ofrendas, como diezmos, como aportes, que otros hombres y mujeres fieles han aportado, dedicándolos a Dios y a su servicio? ¿Lo harías? Yo estoy seguro que no. Pero ¿cuántas veces entraste a tu propia casa, a tu propia cartera o billetera y tomaste lo que le pertenecía a Dios? Vuelvo y te pregunto, ¿de cuánto de lo que le pertenece a Dios te estás apropiando? Finalmente, Acán escondió. ¿Sabes? Josué llamó a todo el pueblo de Israel y habló acerca del grave pecado que habían cometido. Y Acán no dijo, yo lo hice. No, lo había escondido y pensaba que podía seguir escondiéndolo. Tuvo que ser descubierto y confrontado delante de todos. ¿Sabes? Nosotros también escondemos. Casi nadie se percata de su avaricia. ¿Cómo malversamos los fondos de Dios? Al no reconocer que Dios es el dueño de todo lo que poseemos. Dime, ¿eres consciente de esto? Día a día, ¿caminas con ese sentido? ¿Cómo malversamos los fondos de Dios cuando actuamos como si Dios no tuviese jurisdicción sobre nuestras decisiones financieras? Muchas veces yo actúo como diciendo, Dios, no te metas. No me digas cómo manejar mi dinero.
Vamos a estar de pie. Recuerda, no es posible con nuestras propias fuerzas. Necesitamos hacer a Jesús nuestro Señor. ¿Sabes? Cuando lo hago mi Señor, cuando reconozco que lo que hizo en la cruz lo hizo por mí, cuando reconozco que Él llevó las consecuencias por mi pecado, sí, Él llevó las consecuencias que yo merezco, porque igual que Acán, en mí hay egoísmo, codicia y malversación. Yo merezco las mismas consecuencias que Acán. ¿Y sabes qué hizo Jesús? Dijo un día: yo voy a llevar esas consecuencias en tu lugar. Y cuando le abrazo a Él por la fe y le digo: reconozco que lo que has hecho, lo has hecho por mí. Te hago ahora mi Señor. ¿Sabes lo que significa Señor? El dueño de mi vida, de todo lo que soy y de todo lo que tengo. Te hago ahora mi Salvador. ¿Y sabes qué es reconocerle como Salvador? Reconocerle como la fuente de mi seguridad para esta vida y sobre todo para la eternidad, porque esta vida aquí terminará y todo lo que podamos acumular, todo lo dejaremos. ¿Sabes lo que Jesús hace cuando hacemos eso? Nos da su Espíritu Santo, que nos capacita para vivir su vida, para tener la misma actitud que Cristo tuvo. Así que reconoce a Dios como el dueño de todo. ¿Podemos hacer eso en una oración? Puedes orar con tus ojos abiertos, pero conectando tu corazón con Él. Dile: Señor, hoy quiero reconocerte como el dueño de todo. Actúa como un administrador fiel. Dile: Señor, quiero ser fiel con todo lo que colocas en mis manos. Enséñame, guíame, dirígeme por tu Espíritu Santo. Y usa lo que administras para los propósitos del dueño. Usa eso que Dios pone en tus manos para cumplir los propósitos de quien es el dueño. Dile eso: Señor, yo quiero, con lo que tú me das, cumplir con tus propósitos en mi vida. En el nombre de Jesucristo. Amén.